llamo Lourdes Álvarez, tengo 11 hijos, estoy felizmente casada con Jorge, ya llevamos casados 29 años y bueno, tengo una empresa que se llama Solo Somos 13 porque realmente solo somos 13. O sea, es decir, que la idea es poder que venían familias a pedirme, ay, ¿cómo te organizas? Y es que solo tengo 2, y es que solo tengo 4, y es que solo tengo uno. Entonces, un poco yo creo que cada uno tiene lo que tiene, la historia que tiene, y entonces, bueno, le pusimos este nombre. Y bueno, yo me dedico a ayudar a las familias a ordenarse y a organizarse, por dentro y por fuera, ¿no? Me he formado como experta en educación personalizada, familiar personalizada y en mentoring familiar. Acompaño a los matrimonios a quererse más y mejor, por decirlo de alguna forma, y a las familias a resolver, bueno, pues cualquier tema que tenga que ver con el tema doméstico, familiar, de organización, de orden, pero básicamente toca a la persona. O sea, a mí, vamos a ver, que tú tengas la casa hecha un asco, pues eso es un síntoma. Y yo te puedo ayudar a ordenarte, ¿no? Entonces te ayudo a ordenarte, ayudo a ordenar a tu familia y luego todo lo demás va viniendo solo. Eso es a lo que yo me dedico. Entonces, bueno, a ver, esto no ha sido una cosa de un día para otro, esto ha habido un proceso, ha habido mi marido y yo y mis hijos vivimos la fe en un camino en la parroquia, en el camino neocatecumenal. Yo no pertenecía ni a este camino ni a ninguno, a mí me encontró en la calle mi Jorge y bueno, pues nada, empezamos a salir cuando yo tenía 18 años. A ver, bueno, entonces cuando empezamos a salir, resulta que bueno, yo no estaba en nada, en ningún camino ni nada. Mi marido sí que estaba en un camino, en este camino en concreto. Y entonces, bueno, pues claro, me dijo a mí, ¿no? Cuando empezamos a salir, pues la idea mía era totalmente diferente. Además, yo vengo de una posición social bastante alta. Y entonces, bueno, pues esto era, bueno, bastante bien, media alta, digámoslo así, no súper alta, pero media alta. Entonces, bueno, pues estaba acostumbrada pues a una, no sé cómo decirlo, ¿no? Bueno, a un nivel de vida y aparte, pues a una vida, o sea, social, a unas relaciones, etcétera. Vinimos a vivir a Valencia porque vivíamos en Madrid por situaciones familiares, una situación familiar concreta en mi casa. Y entonces, pues nada, vinimos a vivir a Valencia y allí fue cuando conocí a Jorge, empezamos a salir, tal. Total, que me dijo, si queremos casarnos algún día, y yo a mí casi se me atraganta, ¿comprendes? Tendrías que hacer las catequesis, tendríamos que estar juntos en el mismo camino. Creo que esto es fundamental, lo digo porque a veces pensamos que da lo mismo, que esté uno aquí y uno allá, pero yo veo que no da lo mismo. O sea, qué importante es caminar de la mano y caminar a la vez. O sea, es decir, ir los dos escuchando las mismas cosas a la vez y creciendo juntos y a la vez, ¿no? Es verdad que cada uno tiene un tiempo, un espacio, pero creo que es muy importante. O sea, esto es un tema, además, fundamental. Quiero decirte, si esto no está claro, no te puedes casar, ¿vale? Pienso. Bueno, entonces, bueno, pues nada, nos casamos. Yo hice las catequesis, la verdad es que a mí yo me enamoré del camino, me parecía que, bueno, Jesucristo algo impresionante, yo no lo conocía, la verdad. Es verdad que yo había ido a colegio de monjas y todo, pero lo que es conocerlo, no conocía a Dios, ¿no? O sea, un Dios que me quería como yo era, que no necesitaba que yo cambiara nada de mi vida para poderme amar, o sea, sentirte amada profundamente en todo. Yo no había conocido nada igual y eso que yo he tenido una infancia feliz, mis padres me han querido y me quieren un montón. Bueno, mi padre en paz descanse, pero bueno, un montón. O sea, quiero decir que no es el rollo de no me quiere nadie, por fin alguien me quiere. No, no, no. Yo esto, la verdad es que lo tenía completamente cubierto. Pero fue algo impresionante, algo novedoso, algo que impregnaba absolutamente toda mi vida. Porque el amor de los padres toca solo una parte, ¿no? Pero ni llega a lo profundo del corazón, ni llega, o sea, llega a una parte muy importante, pero solo a una parte. Pero algo que traspase todo, o sea, algo que realmente transfigure tu vida y que toque todo, pues yo solamente, pues cuando conocí a Jesucristo, ¿no? Entonces, bueno, pues yo me enamoré del camino neocatecumenal porque me pareció algo impresionante que escuchar una palabra que hablaba de mí. O sea, yo escuchaba la palabra y digo, esa palabra habla de mí, eso es lo que me encanta, que la palabra habla de mí y que toda mi historia es una historia de salvación. Esto es lo que a mí me parece, vamos, flipante, que igual que el pueblo de Israel, pues mi historia es la historia de salvación, ¿no? Entonces, bueno, pues nosotros nos casamos, abiertos a la vida, y entonces, bueno, pues cuando nació la mayor,
Nuestra primera hija, nos casamos después de 2 años y medio de noviazgo, o sea, yo tenía 21 años. Entonces, bueno, esto fue un flash en mi familia porque yo había nacido para triunfar. Dejé la carrera de farmacia en segundo porque además tenía unos ataques de pánico y unas crisis de pánico tremendas. Entonces, bueno, pues vimos que me tenía que dejar la carrera y que no pasa nada, ¿no? Porque no está hecho, es el hombre para el sábado, sino el sábado para el hombre. Y entonces no pasaba nada. O sea, esto ya en su momento, si era de Dios, pues lo retomaría. Pero en este momento vimos que no era la voluntad de Dios que yo siguiera estudiando. Dejé de hacer farmacia, se me fueron los ataques de pánico, con lo cual estaba claro que era esto lo que teníamos que hacer. Y entonces, bueno, yo me quedé embarazada de nuestra hija mayor y nada, cuando nació la cría, nació y fue una cesárea. Entonces, cuando nací por cesárea, claro, esto es una cosa como, o sea, que te deja muy trastocada porque tú piensas que pues, eres jovencita, que tienes toda la vida por delante, que fácil es parir, todas estas cosas, pero no es así. O sea, entonces, bueno, pues nací por cesárea y esto nos descolocó. Con lo cual, bueno, nos entró un miedo pavoroso a tener otro hijo. Bueno, nosotros sí que conocíamos, bueno, pues que queríamos estar para Dios, entonces, bueno, pues que la iglesia, pues un poco pues que, bueno, tenías la posibilidad de en un momento determinado, bueno, pues espaciar a los hijos, etcétera, etcétera, ¿no? Pero a mí se me hizo, o sea, nosotros vivíamos también pensando, bueno, vale, todo es lícito, pero nosotros empezamos a utilizar unos métodos naturales y lo que veíamos era que no estábamos contentos, ¿no? Bueno, podíamos empezar a estar un poco más tranquilos, pero al final tranquilo de que yo decía, pero si Dios es Dios y es el dueño de los úteros y el dueño de todo, y además tú puedes comprarte una casa o no y podrá ser o no de Dios, coger un trabajo o no, pero un hijo que es un alma eterna, pensada antes de la creación por Dios, o sea, ¿cómo voy yo a decirle a Dios cuándo tengo que tener esto, cuando a lo mejor, como yo no conozco ni mi día ni mi hora? Es decir, ¿y si la misión mía en este mundo es tener a X hijos y de repente voy a tener un tumor y me voy a morir? Si yo me pongo a hacer eso y luego yo veía que al final me entregaba, pero digo, me entrego solo, no sé cómo decirte, ¿no? Los días que tengo menos posibilidades de quedarme embarazada, no sé. Bueno, yo y Jorge, pues un poco empezamos a vivir así, ¿no? No estábamos contentos, veíamos que bueno, pues que en el fondo esto tampoco era realmente descansar, o sea, nos habíamos un poco convertido, entre comillas, siempre dejando la puerta abierta, por supuesto, a Dios, pero como diciendo, se habíamos convertido casi que a Dios en un mendigo, ¿no? En vez de en Señor, en un mendigo, en me dejas entrar, no sé. Bueno, esto es como nosotros lo hemos vivido. Entonces, bueno, pues Papa Juan Pablo II convocó la JMJ en el año 95 en Loreto. Era una llamada vocacional, en concreto estaba orientada a los matrimonios y yo me acuerdo que, bueno, nosotros nos apuntamos. Nos pasamos todo el viaje durmiendo porque no dormíamos nada. Teníamos nuestra hija era un tostón de hija, o sea, esa cosa de la maternidad, de que qué bonito es todo, o sea, era todo al revés porque era un peñazo de niña, ¿vale? Lloraba de día y de noche. Entonces, bueno, pues nada, nos fuimos a Loreto y entonces antes de irnos a Loreto, normalmente los iniciadores del camino reúnen a los jóvenes para ponerte en marcha cara a la llamada del Santo Padre, ¿no? Entonces vamos un poco como en paralelo al Santo Padre para ir ya en marcha, ponernos en marcha. La palabra que el Papa mueve, bueno, pues esta palabra nos mueve a nosotros y los iniciadores como que ¿no? Es como un fuego y que le hacen así para que arda más, ¿no? Y entonces, bueno, pues nos dan una palabra para ponernos en marcha. ¿Qué palabra se proclamó? Pues se proclamó la palabra del Apocalipsis, dice, y vi una gran señal, una mujer vestida de sol, la luna bajo sus pies, y una corona de 12 estrellas, ¿no? Y coincidía en el tiempo, este encuentro coincidió con la reunión en Pekín de las mujeres. Bueno, fue Pekín, de hecho Pekín, y que sabéis que es el kilómetro cero, ¿no? de estos encuentros feministas. Entonces coincidía en el tiempo. Entonces, como hablaba la iniciadora del camino, en paz descanse, decía decía cómo el demonio estaba con la boca abierta, dispuesta a devorar al hijo que había de nacer, ¿no? Y que se había metido, explicaba cómo el demonio se había metido en el útero de las mujeres, que somos la máquina somos las que tenemos la máquina de la vida, en el útero de la mujer, sembrando miedo y pavor y además arrancando el útero. También explicaban cómo estos hijos que habían de nacer, además de hijos físicos, de hijos,
eran, pues eso, ¿no? La obra que Dios quiere hacer en ti. Con lo cual, lo que nosotros cuando escuchamos esto, además es curioso porque, claro, lo escuchamos a la vez, yo vi que esta palabra hablaba de mí, ¿no? Un poco lo que os comentaba al principio, hablaba de mí. O sea, esto era lo que le estaba pasando a mi matrimonio, que mi enemigo al final es el demonio, ¿entiendes? O sea, ¿qué es lo que me paralizaba a mí? El miedo a la muerte. ¿Qué problema hay? Que me tengan que quitar el útero. Vamos a ponernos en el peor de los casos. Que me muera en el peor de los casos, ¿vale? Si es que es el peor de los casos. Escúchame, ¿quién es el dueño de la vida y el señor de la vida y la muerte, no? Entonces, yo no sé, yo escuché eso y en mi corazón yo vi cómo lo que me había pasado es que lo que yo tenía era un preservativo en el corazón. O sea, el Señor lo que quería era preñar el corazón de mi marido y mío con el Espíritu Santo para dar fruto y unos frutos eternos. Porque quién sabe cuántos hijos va a tener. Además, los hijos no se tienen, se reciben. Los hijos son un regalo de Dios. O son un regalo, yo decía, o son un regalo y una bendición o no lo son. Y luego que el matrimonio tenga que girar alrededor de los hijos. Es decir, veo, yo atiendo a las familias y a muchas de las familias que atiendo, los problemas que traen precisamente es que los niños se han apoderado y que todo gira alrededor de los niños. Y aquí estaba pasando exactamente igual. O sea, las relaciones, mi relación conyugal tenía que girar alrededor de los hijos, en este caso, de espaciarlos. Porque no es verdad. O sea, si la idea no es no quedarme embarazada, ¿vale? Pues yo puedo espaciar, o sea, yo puedo hacer el amor cuando sepa que me puedo quedar embarazada. No sé, es que lo veía, digo, esto cuando además el tiempo ni te pertenece, porque tú cuando tienes hijos, o sea, vamos a ver, la noche no es tuya. Un día tienes a uno malo, otro en la cama. Bueno, yo te hemos llegado a tener hasta 4 en la cama. Que dices aquí, vamos a ver qué intimidad y si el milagro es que hayamos podido tener más hijos, ¿entiendes? Entonces, yo lo que sí que veo es que, pues eso, que el demonio no, pues te enreda, te confunde, te pone cosas que parecen buenas, pero que en realidad tienen y que no es inocuo. Yo lo que he visto es que esto no era inocuo. Parece que no pasa nada, que es fantástico y no son inocuos. Entonces, lo que vimos Jorge y yo fue pues descansar. Le pedimos a la Virgen, yo le pedí a la Virgen en Loreto, pudimos entrar en la casita de Belén y le pedí a la Virgen que no tardara en quedarme embarazada. La niña tenía 9 meses, no, era más pequeña porque nació en febrero y esto era en septiembre, y nada, bueno, y que por favor que no fuera cesárea, la fe me llegaba a la mitad, ¿no? Entonces, pues nada, me quedé embarazada, fue Loreto, a los 13 meses nació Paloma, a los 14 meses de Paloma nació Lourdes y Lourdes nació con un problema de corazón que no se veía porque en ese momento Lourdes tiene ahora 24, va a hacer 25 y es, bueno, pues no, o sea, no se veían las ecografías, no son lo que son ahora, ¿vale? Ahora es una pasada. Entonces, bueno, pues todo era como, era todo un poco tercermundista. Y cuando nació, descubrimos que tenía este problema de corazón. Entonces, este problema de corazón, si la niña hubiera nacido por parto vaginal, se hubiera muerto. Con lo cual, claro, el embarazo, o sea, bueno, me ingresaron con ruptura prematura de membrana pues 2 meses antes, bueno, fue una cosa. Y luego la niña, además, tenía, que no lo sabíamos tampoco, es verdad que era muy pequeñita, pero tenía un problema de crecimiento y estuvimos detectando si tenía un síndrome. Nos estuvieron viendo en neonatos en la fe durante bastante tiempo, hasta que ya lo desecharon porque, bueno, pues un síndrome es un conjunto de síntomas. La cría reunía unos cuantos, pero no todos, ¿no? De un síndrome, pues una cosa un poco rara. Y nada, bueno, pues se desechó y ya está. La operamos a los 4 años. Hacía muy poquito que se habían empezado a realizar estas operaciones. Le metían pues, eso, desde por la femoral con un cateterismo, realizaban esta operación, pero antes era la típica de han operado a corazón abierto a un niño de tal, pues esto era. ¿Qué pasa? No la podíamos operar antes porque no pesaba bastante para poder anestesiarla, hasta que ya era irreversible, es decir, o la operábamos o no se podía operar, porque ya tenía la mitad del corazón más grande y tal. Entonces, bueno, pues es lo típico de, uy, un chico de 15 años que ha tenido una muerte súbita, ¿qué habrá sido? Pues esto era a lo que iba abocado a Lourdes, ¿no? Si no lo hubiéramos operado. Entonces, bueno, pues para nosotros, para mí, que es lo que os estoy contando, fue una palabra de Dios, porque a mí el Señor me dijo, ¿no te das cuenta que yo soy el Señor de la vida y de la muerte? Que yo soy el dueño de las cesáreas, que soy el dueño de todo. O sea, déjate de rollos y de historias, ¿no? Entonces, bueno, pues nada, ¿qué es lo que nosotros empezamos a hacer? Pues a descansar.
A mí cada vez que, o sea, y además yo os digo una cosa, pasó algo que es que mm, o sea, nuestros hijos han sido deseados, esperados y queridos desde antes del embarazo. O sea, es decir, yo decía: "Jo, solo tengo 4 hijos". Os lo digo de corazón, ¿eh? No, no lo digo, para nada despreciaba el número, no me parecía, no, yo decía: La verdad es que 4 no son tantos". Y fíjate, y yo veía como el Señor a mí me enseñó a ser mamá con Lourdes, porque claro, amar la diferencia y amar la debilidad, pues te educa a ti, ¿no? Y te enseña el Señor tu debilidad, te enseña tu diferencia y te enseña todo. Entonces, cuando tú abrazas tu propia debilidad y tu propia realidad, entonces puedes abrazar otras, ¿no? Entonces, esto es lo que a mí Dios me enseñó a través de Lourdes, con lo cual, pues eso, bueno, muchos médicos, fue un tiempo, pues un tiempo muy duro. Jordi vino, el quinto, primer chico, me quedé embarazada cuando Lourdes tenía 9 meses. Gracias a Jordi, Lourdes empezó a andar, porque Lourdes empezó a gatear, pues gateó, yo creo que fue como al año y medio o así, y empezó a andar con 2 años o así. O sea, quiero decir, ¿por qué era esto? Gracias a la estimulación de sus hermanos y gracias a que Jordi, pues, jugaba con ella. Bueno, es que fue toda una bendición. Quiero decir, que en realidad, si yo me hubiera planificado bien, no hubiera tenido esos hijos, porque cuando nació Lourdes, nuestra hija mayor tenía 3 años y medio. O sea, cualquiera puede pensar, madre mía, qué locura ya, pero yo miro a mis hijos y digo, para que yo viva, tú no tenías que haber nacido, porque los hijos, cuando tú los espacias, en realidad lo que haces es quitar hijos, porque el periodo de la mujer empieza cuando sea, ¿no? Pero bueno, pues vamos a contar dentro del matrimonio. Yo me casé a tal edad, pues hasta que se me vaya la regla. Pero si yo espacio, a mí mi regla no se prolonga ni se alarga, no, hasta los 60. No, no. Si yo espacio es porque quito hijos de mí. El tiempo de fertilidad es el mismo. ¿Qué es lo que hemos descubierto nosotros? Que hay una gran diferencia entre fertilidad y fecundidad. ¿Yo qué quiero ser fecunda? Hay unos años que la fertilidad va unida a la fecundidad, claro que sí, porque el matrimonio no está hecho para abstinencia, no. Los curas y las monjas sí, pero la castidad en el matrimonio no es esto. Esto es cuando toca. ¿Qué es? Hacer lo que toca, bien hecho y cuando toca. Es decir, además que Dios te ordena, por ejemplo, pues yo acabo de parir, evidentemente, claro, hay un tiempo ahí. Cuando estás enfermo, pues evidentemente, pues yo no puedo hacer el amor porque tengo gripe, claro, efectivamente. Cuando lo que queráis, pero yo veo que hay un descanso. O sea, la cuestión está en que Dios es el padre de mis hijos, ¿no? ¿Cuál es la paternidad responsable? Que Dios es el padre de mis hijos. ¿Cómo la ejercito yo? Pues llevándolos al médico, llevándolos al colegio, viendo a qué colegio llevar a cada hijo, no arreo todos. Nuestros hijos van cada uno a un colegio al que han necesitado. Tenemos un hijo con TDAH, ha ido a un colegio adecuado. A Lourdes, con esta discapacidad, pues ella también ha ido a un colegio adecuado. A la otra ha necesitado, hay hijos nuestros que han estudiado en universidades públicas, otros en privadas. Pues ¿qué hemos hecho? Pedir becas a tope, o sea, trabajar lo que no está escrito. Pero ahí es donde entro yo, como colaboradora con Dios en la creación, ¿no? Y por supuesto en dejarme hacer. ¿Qué hemos vivido? Que a Dios porque le ha dado la gana, porque le ha dado la gana, igual que en el bautismo la materia es el agua, en el matrimonio, magno sacramento que decía San Juan Pablo II, es el sexo, claro que sí. Entonces ocurre que Dios, porque le ha dado la gana, derrama su gracia, la gracia sacramental se derrama en el tálamo nupcial. ¿Qué ocurre? Que muchas veces tenemos miedo, que es perfectamente legítimo, el hombre viejo. Claro que sí, vaya, si no seríamos Dios, si no, no actuaría Dios. Yo cada vez que yo me iba a dar a luz, iba cara a otra cesárea, por supuesto que tenía miedo, pero iba con la certeza y con el escudo de la fe, con la certeza de que yo no entro sola en el quirófano. ¿Me explico? Entonces, ¿qué es lo que vivimos? Que teníamos miedo. ¿Vale? Entonces, no íbamos al tálamo por miedo, porque pues si me quedo embarazada, pues lo organizo. Pero la realidad es que yo tenía miedo y teníamos miedo, este miedo a la muerte existe porque no íbamos al tálamo, porque la gracia nos la iba a dar el Señor ahí. Como nos quiere libres, si yo no voy a por la gracia, el Señor dice, no te preocupes, yo te respeto, tranquila, pero tú vas a llevar tu historia. Me explico, o sea, esto es lo que nosotros hemos vivido y lo que nos mantiene, o sea, es decir,
yo veo que podemos mirar a nuestros hijos como un regalo de Dios, porque ya lo digo y lo repetiré tantas veces como haga falta, los hijos no se tienen, se reciben. Entonces, o son un regalo o no son un regalo. O son una bendición o no son una bendición. O sea, no es algo a medias. Entonces, ¿qué es lo primero de todo? Mi matrimonio. Como yo, dice el Shema, escucha Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor, no es el primero, es el único. O sea, Dios no dice, no, yo soy el primero, no, no. Y luego dice, amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas, claro, con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Yo veo que amar a Dios con las fuerzas es estar abierta a que me dé los hijos que Él considere y que quiera. ¿Qué pasa? Que, ¿cómo amo yo a Dios? Pues amando a mi esposo, amando a mi marido. Entonces está fenomenal que yo aparte haga cosas, ¿cómo se dice? Piadosas, está fenomenal. Pero ¿dónde está? ¿Dónde está el Señor esperándome para darme su gracia? En mi matrimonio. Entonces, la misión que yo tengo, ¿cuál es? Mi marido y mis hijos. Lo primero de todo, mi marido. Y viendo que el Señor es el único Señor. Entonces, la experiencia que nosotros tenemos, ¿qué es? Que es el Señor del trabajo. Que con cada hijo el Señor nos ha dado un trabajo mejor, una casa mejor. Pero hasta que no he tenido el hijo no me la ha dado porque no me hacía falta. Entonces, ¿qué pasa? Que a veces esperamos a tener tal para poder cual. Pero es que es al revés, porque es el Señor el que se encarga, ¿no? Y esta experiencia, os lo digo de corazón, la hemos tenido, pero es que la tenemos. Luego, fíjate, yo, nuestra última hija, la pequeña, la tuve con 39 años. Tuve 3 abortos, o sea, 14 hijos, pero realmente a los 39 años mi cabeza decía: "Uf, yo podría tener todavía me caben por lo menos 4 hijos más". Fíjate qué ingenua. Y os aseguro que he hecho lo mismo y con el mismo, o sea, nada, y el Señor no nos ha dado más, pero es que no he tenido abortos tampoco. O sea, ¿me entiendes, no? A los 39 años, yo tengo 50, todavía tengo el periodo, o sea, no y además, superregular, o sea, ¿por qué no he tenido más hijos? No lo sé. Luego, ¿será que Dios es el Señor de todo? Tenemos unos cuñados que están abiertos a la vida, os lo aseguro, y tienen un solo hijo. Porque la diferencia entre fecundidad y fertilidad, ¿cuál es? Hay un tiempo que va ligada a lo que os decía, pero la fertilidad es un tiempo y la fecundidad es eterna. Yo quiero ser fecunda, que el Señor, yo quiero que el Espíritu Santo me preñe para dar frutos de vida eterna. Claro que sí. ¿Dónde se toca? Porque cuando dice, y seréis una sola carne, esa carne a veces tiene nombre y se llama Jordi, en mi caso Jordi, Pedro, Maravillas, Juan, Lourdes, María, Loreto, Paloma, claro, claro, Guadalupe, Andrés, Vicente, o sea, claro, es que esto es así. Entonces, nosotros que vivimos, lo vivimos esto, que lo vivimos así, sabiendo que el Señor se encarga, ¿no? Y que el Señor es el dueño del tiempo y de la eternidad y que no tenemos ni idea. Así que nada, bueno, pues esta es un poco nuestra experiencia en- de fe que vivimos. Nosotros yo veo que la clave está en no dejar, o sea, en ir a beber del camino en el que Dios tiene para ti. En nuestro caso es el camino neocatecumenal. Nosotros, yo no me puedo, o sea, nosotros no nos perdemos una sola celebración ni una sola Eucaristía. ¿Por qué? Porque lo necesitamos, porque el Señor nos está esperando ahí. Si yo no voy, no pasa nada. No viene aquí un rayo y me atraviesa, pero yo sé cómo vivo esa semana. No vivo igual. Entonces, bueno, luego, ¿qué pasa? Que si todo tu matrimonio gira alrededor del ciclo, de cuando haces el amor, todo está alrededor del ciclo, llega un momento, querida, que ya el ciclo no cuenta. Y si solo sabes hacer el amor alrededor del ciclo es un rollo. Para empezar, que la mujer cuando menos le apetece es cuando no se, o sea, cuando es más infértil. Cuando a una mujer le apetece más hacer el amor, cuando es fértil, porque el cuerpo es sabio, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando eres más mayor, tienes que poner a trabajar el quiero quererte, como siempre. Si esto tú no lo has entrenado, llega un momento que además es que dices, escúchame, o sea, si yo no me entrego a él por completo, llega un punto que al final, bueno, pues nosotros conocemos matrimonios pues con 50, 55 años, que a lo mejor ya no tienen relaciones, ¿no? Porque, pues por la vida, pues se quieren, pero la vida, ¿por qué? Porque hace falta un mirarse, hace falta un volver al otro, ¿no? Un encuentro. Y este encuentro amoroso a Dios le ha parecido que ha de ser así, ¿no?
Entonces, bueno, pues nada, yo la verdad es que estoy muy contenta. Jorge no está aquí, pero os contaría lo mismo. Estamos contentísimos. Yo pienso que, o sea, el Señor ha hecho, es un milagro, es una gracia. Quiero decir que vosotros no me habéis conocido antes, pero yo era una niña de papá que esquiaba, me iba, o sea, no sé cómo decirlo, me iba con las sobrinas del rey a esquiar, ¿sabes? Que iba no sé qué y bueno, con una vida y ahora, bueno, pues como decía una amiga nuestra, ¿no? Tú ibas para princesa y el Señor te ha hecho reina. Y os prometo que es así talmente, tal cual como yo me siento y lo vivo, ¿no? Así que, bueno, pues nada, esto es todo lo que os quería contar.